La clase anterior, ya nosotros empezábamos a hablar de los modelos de circuitos iniciales o bases para lo que van a ser nuestras aplicaciones de respuesta en frecuencia. Nosotros hablamos de aplicaciones de filtrado, ¿sí? O de filtrado, sobre todo la parte de filtrado, de señales eléctricas para tanto admitir como rechazar información, que eso entraremos con más del detalle, y que nos interesa revisar circuitos, ¿sí? Nos interesa, bueno, inicialmente esos diseños bases de circuitos, para nosotros empezar a hacer estudios de frecuencia. Entonces nosotros hablamos del fenómeno inicial en el que nosotros vamos a hacer estos estudios de frecuencia, cómo se comporta ese circuito en frecuencia, ¿sí? Y nosotros hablamos de algunos parámetros. Entonces hablamos del fenómeno de la resonancia, ¿sí? El fenómeno de la resonancia que nosotros lo definíamos como omega 0, que es la frecuencia de resonancia para estos dos circuitos, que es el mismo para los dos. Lo voy a dejar aquí en general. Hablamos de la frecuencia de resonancia, ¿no? Que la frecuencia de resonancia nos decía cuál es la frecuencia a la cual el circuito pues puedo tener una máxima respuesta. En este caso miramos relación tensión con respecto a corriente, ¿sí? Donde yo puedo tener una máxima respuesta, ¿sí? Donde cuando yo ajusto la frecuencia de la fuente interna, bueno, la fuente que voy a conectar a mi circuito, o lo que se comporta como fuente de tensión, aquí lo modelamos como fuente de tensión, ¿sí? Por el tema de traducción. Cuando esa fuente, o fuente de tensión o fuente de corriente, como lo quieran ver, cuando esa fuente ingresaba al circuito o se conectaba a ese circuito con una frecuencia específica que era esta, pues yo podía tener un comportamiento de frecuencia, ¿sí? Yo podía obtener una respuesta al circuito máxima, ¿sí? Que es la condición de resonancia. También evaluábamos el comportamiento del circuito para diferentes frecuencias, para el serie como el paralelo. Encontramos curvas del mismo estilo, muy parecidas, pero aquí estudiamos un comportamiento que era impedancia y aquí admitancia. Encontramos, pues, hablamos de las frecuencias de corte, ¿no? Las frecuencias de corte, que es como el rango o el dominio de frecuencias, las cuales se va a basar mi diseño. Sí, se va a basar mi diseño. ¿En qué sentido? Ese rango de frecuencias, omega C1 y omega C2, son las frecuencias que yo voy a necesitar para mi diseño, tanto para rechazar esas frecuencias o para admitirlas. Si yo quiero que ese rango de frecuencias, yo no quiero tener nada, no quiero admitir, no quiero tener, quiero rechazar esa información o la quiero admitir, ¿sí? Eso va a depender del diseño. Y también hablamos de las condiciones de esas frecuencias de corte, ¿sí? También hablamos de las características de frecuencia de corte que sucedía. Y sobre todo también hablamos, bueno, también hablamos de parámetros como el ancho de banda, que es como que está relacionado con las frecuencias de corte, pues básicamente el ancho de banda es ese grupo de dominio, ese dominio de frecuencias. Y en palabra más, palabra menos, cuando estudiamos esos problemas de frecuencia, cuando estudiamos esos problemas de dominio en frecuencia, o respuesta en frecuencia, en la curva decíamos que, bueno, listo, tenemos parámetros de diseño, frecuencias de corte, frecuencia de resonancia, y entonces hoy vamos a seguir estudiando más parámetros que nos van a servir para el estudio de estos circuitos en respuesta en frecuencia. Entonces ya con el resumen teórico vamos a hablar de algo que se llama el factor de calidad. Inicialmente lo vamos a definir de la siguiente forma y a medida que vamos desarrollando el circuito vamos a encontrarle más sentido a esto. Entonces inicialmente el factor de calidad, Q sub 0, lo vamos a definir simplemente como la relación entre la potencia reactiva, ¿sí? La potencia reactiva y la potencia activa. Simplemente lo vamos a definir así. Ahora, resulta y pasa que estos parámetros, ese parámetro aquí lo vamos a estudiar desde el punto de vista del circuito resonante. Entonces, ¿qué sucede? Eso es un parámetro que lo vamos a estudiar en el circuito resonante. ¿Qué quiere decir el circuito resonante? Que bueno, recuerden que aquí yo tengo una fuente de tensión B sub M fasorial, una corriente que circula por el circuito que voy a llamar I sub M fasorial, y que en condición de resonancia, bueno, eso va a ser la resistencia. Eso aquí lo voy a llamar menos JX0, y eso lo voy a llamar JX0. ¿Por qué? Porque es que en resonancia estos dos señores son iguales, ¿no? La reactancia inductiva y la capacitiva tienen el mismo valor, ¿sí? Entonces recuerden que la reactancia yo la puedo definir como omega 0L, el X sub 0, o también la puedo definir como 1 sobre omega sub 0C, ¿sí? Donde esos dos, multiplicar omega 0 por el valor del inductor o 1 sobre omega 0 por el valor del condensador, me da exactamente lo mismo en condición de resonancia, ¿sí? En condición de resonancia, por eso yo las defino de la misma manera, ¿sí? Y que en condición de resonancia, pues, bueno, en condición de resonancia, pues, esta parte de acá se eliminaría, ¿no? Esta parte de acá se eliminaría, que haría un corto, ¿sí? Por lo que
si yo quiero hacer el Z equivalente, ¿no? Si yo miro el Z equivalente, que va a ser igual al R más el JX0, ¿sí? Menos el JX0, ¿sí? Por lo que entonces esta parte de acá, esa parte de aquí me da una resistencia. Para más, para menos, estos dos se vuelven un corto, ¿no? ¿Sí? Esos dos de ahí se nos vuelven un corto. Sí, porque usted suma dos impedancias que me da cero, eso es un corto. O un conductor ideal, ¿no? Un conductor ideal. Listo. Entonces, a partir de eso, y bueno, también lo mismo para este, ¿no? Aquí yo tengo mi tensión, y mi corriente, perdón, I sub M, mi tensión de acá, B sub M, y mi condición de resonancia. Entonces aquí yo tengo que decirle la resistencia, eso va a ser JX0, y eso va a ser menos JX sub 0, ¿no? Menos JX sub 0. Y lo mismo, ¿no? Que aquí voy a definir lo mismo, que la reactancia pues sigue siendo lo mismo acá, ¿no? Ahora, bueno, listo. Vamos a empezar a definir el factor de calidad para los dos circuitos y miremos a ver si obtenemos la misma relación como en resonancia. Como así, en resonancia en el serie y en el paralelo nos dio lo mismo. Entonces vamos a mirar si el factor de calidad se cumple lo mismo, o sea, si me va a dar lo mismo acá en el serie y en el paralelo. Entonces, para empezar a definir el factor de calidad, bueno, listo. Me dicen que potencia reactiva sobre activa. Entonces, una manera rápida de definir la potencia reactiva y la activa, los dos elementos, todos esos tres elementos, perdón, van a circular la misma corriente. Entonces, apliquemos la de I cuadrado R o I cuadrado Z. Entonces, tendría I sub M al cuadrado. Entonces, la reactiva sería por X sub 0. Pero miren que aquí, no, aquí me dicen potencia reactiva, pero no me dicen la de quién. Como ese parámetro está estudiado en resonancia, como Q sub 0, que es el factor de calidad se estudia en resonancia, la reactiva de aquí y la reactiva de aquí, o sea, el valor del Q, ¿sí? La potencia reactiva va a ser lo mismo aquí que acá. La potencia reactiva entre los dos elementos es el mismo, solamente que ese va a ser positiva y ese va a ser negativa, pero la reactiva es la misma. Dividido entre la potencia activa, ¿sí? Entre la potencia activa, que sería IM cuadrado, por R. Entonces aquí puedo eliminar esto, por lo que por ende el factor de calidad me estaría dando la relación de X sub 0 sobre R, que yo lo puedo redefinir de varias maneras, en función de la frecuencia de resonancia, es decir, omega 0, o yo también puedo decir que es 1 entre omega sub 0 C por R. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo definir el factor de calidad para ese circuito en particular. Aquí simplemente estoy definiendo el parámetro del factor de calidad como la relación X sobre R. ¿Sí? Por ahora pues no me está diciendo mucha información, pero entonces ya sé que el factor de calidad en función de los parámetros del circuito, yo lo puedo definir como la reactancia en resonancia o la resistencia en función de la frecuencia de resonancia, el inductor, el resistor, o frecuencia de resonancia, el condensador y el resistor. Y miremos otras cosas que suceden en condición de resonancia y en función del factor de calidad. Por ejemplo, si yo quisiera ver la tensión, no sé, del condensador, ¿sí? Por ejemplo, la tensión del condensador, la magnitud. Entonces yo sé que la tensión del condensador, la magnitud, simplemente va a ser IM por X sub 0. IM por X sub 0. ¿Qué le mismo que decir? La corriente IM, esa corriente va a ser igual a ¿quién? Simplemente va a ser BM, B sub M sobre R. ¿Por qué? Porque si hago el LBK, pues eso se elimina, ¿no? Eso sería un corto. Por lo que por ende, yo puedo decir que B sub C va a ser igual, pues si se dan cuenta, bueno, BM sobre R, ¿sí? BM sobre R por X sub 0, ¿no? Por X sub 0. ¿Dónde entonces la relación X sub 0 sobre R, el factor de calidad? Entonces yo puedo decir que es Q sub 0 por BM. Entonces yo estoy definiendo la tensión del condensador directamente en función de la magnitud de la tensión de entrada y el factor de calidad. Y en resonancia, esta tensión y esta tensión son la misma también. Entonces yo puedo decir lo mismo para la tensión del inductor, que va a ser igual a Q sub 0 por B sub M. Q sub 0 por B sub M. ¿Alguna pregunta? Vamos a plantear entonces el Q sub 0 para ese circuito y luego le vamos a empezar a dar el sentido del Q sub 0. Bueno, sí, porque aquí estamos hablando solamente de relaciones en función de parámetros de circuito como ecuaciones acá, pero bueno, ¿eso qué quiere decir? Entonces, lo mismo para acá, ¿no? El Q sub 0. Entonces, potencia reactiva, entonces aquí comparten la misma tensión, entonces voy a aplicar B cuadrado sobre R. Aquí tendría BM cuadrado
sobre X sub 0 dividido entre BM cuadrado sobre la resistencia, por lo que entonces yo voy a decir que el Q sub 0 me va a dar entonces R sobre X sub 0, y si yo lo redefino, yo puedo decir que es R sobre omega 0 L, o yo puedo decir que es omega 0 R por C, definiendo X sub 0 en función de estos. Entonces aquí donde venimos a hacer una primera cuestionamiento. ¿El factor de calidad para el serie y el paralelo se define igual? ¿Ustedes qué opinan? ¿El factor de calidad se define para un circuito serie estricto y un circuito paralelo estricto igual? No. ¿Por qué no? ¿Por qué dice que no? ¿Dónde lo está viendo lo diferente? Pues veo que uno es 1 sobre el otro. O sea, el de serie es Q sub 0 y el otro es 1 sobre Q sub 0. Casi, pero lo que quiere decir, pero sí, ya es cierto, no es lo mismo. Entonces, hay dos Q sub 0. Hay un Q sub 0 para el serie y un Q sub 0 para el paralelo. Que para el serie es X sobre R y para el paralelo es R sobre X. Entonces, el Q sub 0 no se define igual para el circuito serie ni para el circuito paralelo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. X sería para el serie, X sería para el serie. ¿Sí? Entonces, mirando lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la corriente del inductor. ¿Sí? Por ejemplo, eso, la corriente del inductor. Entonces, la corriente del inductor, ¿cómo está definida? Sería como Bm sobre X sub 0, ¿sí? Bm sobre X sub 0. Pero ¿cuánto vale esta tensión? ¿Cuánto vale de M? Simplemente va a ser IM por la resistencia, y por eso quedaría yo entre X sub 0. ¿Y por qué? Porque recuerden que esos dos en resonancia me va a quedar es un circuito abierto. Si usted no lo ve de pronto, si usted no ve el circuito abierto es por lo siguiente, ¿no? Porque miren que el X, voy a llamar esto un X equivalente, ¿sí? O un Z equivalente mejor, al paralelo entre estos dos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? JX0 por, perdón, menos JX0 dividido entre JX0 menos JX0. Arriba pues no hay ningún problema, ¿no? Es un producto, pero abajo está pasando una particularidad, ¿no? Estoy restando algo que es igual, es decir, estoy dividiendo un número entre 0. Entonces, si yo digo entre 0, quiere decir que esta Z va para infinito, ¿no? Y una impedancia infinita, ¿qué es? Un circuito abierto. Efectivamente, ¿sí? Circuito abierto. Entonces, en resonancia esto se puede interpretar simplemente como la fuente de la resistencia. ¿Sí? Entonces, por esa razón yo digo que la tensión de acá, pues simplemente esta corriente se viene para acá. ¿Sí? Esa corriente se viene para acá. Y esa corriente queda viajando entre las dos. Y su L y su C quedan viajando entre ellos mismos. ¿Sí? Entonces, yo pudiese, pues entonces redefinir I sub L de la siguiente forma. I sub L va a ser igual, pues R sobre X es el Q sub 0, entonces sería lo mismo que si el Q sub 0 por I sub M, pero I sub L y I sub C son lo mismo. Entonces la corriente en condensador yo puedo decir que es Q sub 0 por I sub M. Pero acuérdense que ese de aquí no es un Q sub 0 cualquiera, sino un Q sub 0 paralelo, ¿no? El Q sub 0 paralelo. ¿Sí? El Q sub 0 paralelo. Y entonces, pues ya por ahora hemos definido, pues el factor de calidad para el circuito. Entonces vamos a partir de lo siguiente para darle un poco más de sentido a esto del Q sub 0, ¿sí? Entonces recuerden que para los dos casos en particular, tanto en el serie como en el paralelo, teníamos este grupo de curvas parecidas. Es decir, aquí tengo la curva en azul, ¿sí? Y la curva esta en naranja. Que para los dos circuitos obteníamos las mismas curvas, ¿sí? El mismo comportamiento. Pero que para el serie, ese azul es Z omega, y que eso aquí lo llamamos el ¿qué? El I omega, ¿no? Que para ese caso el naranja para nosotros va a ser el B de omega y ese va a ser el Y de omega. Solamente nos vamos a enfocar en la curva azul, la de la impedancia o de la admitancia. El otro es la respuesta, ¿sí? El otro simplemente es la respuesta. Y que las dos curvas tienen cosas en particulares, como estos puntos de corte, que son las frecuencias de corte,
y que los dos tienen un pico que se llama, que ese pico se presenta a la frecuencia de resonancia, ¿sí? Y que bueno, entonces empezamos, ya hemos definido de esta curva, este pico que es la frecuencia de resonancia, el omega 0, o la frecuencia natural, o la frecuencia central, tiene muchos nombres. Hablamos de que cómo se obtenía ese, listo. Ya ahorita nos falta, ahorita discutimos estas frecuencias de corte, pero entonces vamos a empezar a hablar un poco de Q0 en función de estas curvas, es decir, de las curvas azules sobre todo, porque las naranjas son la respuesta. Nos va a interesar, vamos a interesarnos más en las frecuencias de, perdón, en el comportamiento de las curvas azules, de las impedancias, ¿sí? De las impedancias o de las curvas en general también puede ser la respuesta, ¿sí? Cualquiera de los dos que le interese mirar da lo mismo, ¿sí? Entonces, el Q0, ¿por qué está relacionado con esto? Con las curvas. ¿Por qué está relacionado con la curva azul o con la naranja? ¿O cómo está relacionado? Entonces, para empezar hay que hablar de un criterio en el cual va a empezar a darnos sentido eso. Entonces voy a separar la idea acá. Estoy poniendo esa línea de ahora como para separar la idea. ¿Sí? Es decir, que eso es aparte. Entonces, de manera general, el Q sub 0 no lo estoy definiendo ni serie paralelo porque el Q sub 0 puede tomar valores tanto en el serie como en el paralelo. Vamos a mirar un criterio. El Q sub 0, ¿qué pasa cuando se hace mayor o igual a 10? O cuando el Q sub 0 se hace menor que 10. Entonces se dice que cuando un Q sub 0 es mayor o igual a 10, llamamos que eso es un circuito de alta selectividad. Y que ese es un circuito de baja selectividad. Uy, se me fue una de más. Entonces continuemos la idea en la siguiente. ¿A qué hace referencia un circuito de alta selectividad y de baja selectividad? ¿Y por qué ese número 10? Ahora, eso depende de la referencia bibliográfica. Algunos textos la definen como que después de que su 0 sea mayor que 10, el circuito se puede categorizar de esa forma, alta selectividad, baja selectividad. Incluso otros dicen que 5. Usualmente lo que, pues en mi experiencia hizo que a partir de 10 donde más se nota todavía ese comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia esto de la alta selectividad y baja selectividad? Entonces hace referencia con lo siguiente. Usted va a tener los siguientes dos escenarios. Entonces usted va a tener los siguientes dos escenarios. Y esos escenarios van a ser los siguientes. Entonces, cuando un circuito, cuando un circuito se denomina de alta selectividad, usted va a asegurar que la respuesta en frecuencia, la curva que usted estudie, sea la azul o naranja, esa curva va a ser simétrica. Bueno, suponiendo que me quedó simétrica. Esa curva va a ser simétrica. ¿Y a qué hace referencia esa simetría? Entonces, listo, aquí en el centro tengo la frecuencia de resonancia. Aquí tengo en estos puntos las frecuencias de corte, C1 y C2, ¿sí? Y que esa simetría me ayuda mucho, sobre todo en esta parte, es decir, que esta distancia de aquí a acá y esta distancia de aquí a acá es la misma. Es decir, de omega 0 a omega C1 tengo la misma distancia y de omega 0 a la misma distancia. Donde cada distancia de estas, ¿sí? Cada distancia de estas, ¿sí? Perdón, esa no era. Cada distancia de ellas, es decir, todo esto de acá nosotros decíamos que era el ancho de banda, ¿no? Todo esto de acá nosotros decíamos que ese era el ancho de banda, ¿sí? Pero quiere decir que esa distancia aquí es beta medios y esa distancia aquí es beta medios, ¿sí? Entonces, recordando que el beta es la resta de las frecuencias de corte, entonces yo podría redefinir las frecuencias de corte en función de la resonancia y el beta de la siguiente forma. Puedo decir que omega C1 va a ser igual. Pero ¿cómo obtengo el omega C1? ¿Sí? Pues al omega 0 le resto beta medio, ¿no? ¿Y cómo obtengo omega C2? Pues al omega 0 le sumo beta medio, porque todo esto en gris es beta. Entonces, cuando el circuito es de alta selectividad,
Cuando el circuito es de alta selectividad, y esto de manera general, no recuerden que esto viene de acá, que eso aplica tanto para el serie como con el paralelo. Entonces usted puede asegurar de que en circuitos de alta selectividad esta curva es simétrica y que la frecuencia de resonancia, las frecuencias de cortes, estamos a la misma distancia. De aquí a aquí tengo la misma distancia, de aquí a aquí tengo la misma distancia. ¿Sí? Entonces yo puedo asegurar esto. Yo puedo asegurar esto y pues voy a ver ese comportamiento así simétrico. Bueno, intento simétrico que hay acá, ¿sí? En este esbozo. Con el circuito de baja selectividad, ¿sí? Cuando el circuito es de baja selectividad, ocurre lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? La curva deja de ser simétrica. Bueno, un momentico la revivo mejor. La curva deja de ser simétrica, ¿sí? Puede tener la montañita y el pico central, ¿sí? Es decir, aquí yo tendría la frecuencia central y por acá tendría mi frecuencia de corte 1 y por acá mi otra frecuencia de corte. Bueno, voy a hacerlo un poquito más diferente. Pero esa distancia de acá, bueno, todo esto todavía sigue siendo el ancho de banda, pero lo que yo no, y yo puedo definir el ancho de banda de manera general como quién, omega C2 menos omega C1, pero lo que yo no puedo decir es que esta distancia de aquí a acá, esta es una distancia A y esto es una distancia B, no es la misma, A y B no es la misma, es decir, que esa distancia de omega 0 a omega C1 yo no tengo el beta medio ni aquí yo tengo el beta medio, aquí esas distancias son totalmente diferentes, ¿sí? Son totalmente diferentes porque la curva no es simétrica, entonces es decir que usted no cometa el error de decir, aquí usted cuando tiene un factor de calidad muy bajito, entonces usted no puede decir que, bueno, listo, entonces omega C1 va a ser igual a omega 0 menos beta medios y que omega C2 yo lo puedo seguir calculando como omega 0 más beta medios. Eso de acá es erróneo, ¿sí? Eso de aquí yo no lo puedo hacer. Eso es un error. ¿Qué otros errores decir? Por ejemplo, que B es el mismo beta medios. Eso también es otro error, ¿sí? Entonces, cuando tiene usted, entonces el factor de calidad, ¿dónde está? Eso, ¿cómo lo puedo calcular? Listo. Aquí tenemos una forma de calcularlo. Pero entonces, ¿con qué está relacionado el factor de calidad realmente? Es con la simetría de esa curva, ¿no? Con la simetría de esa curva. ¿Preguntas? Entonces, vamos a seguir definiendo los parámetros de diseño para los circuitos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a definir las frecuencias de corte para el circuito serie. Vamos a mirar la metodología de cómo se calculan y sí, la representación. Y que lo que hagamos hoy con el circuito serie, pues en el paralelo va a ser básicamente lo mismo. Entonces, en el paralelo podemos obviar algunas cosas. Porque todo nace pues del comportamiento de las curvas. Entonces, recordemos la curva de ese circuito, ¿no? El comportamiento de tensión, perdón, impedancia corriente, que es la respuesta. Entonces todo va a partir de la filosofía de esta curva, ¿no? Sí, a partir de ese estudio. Recuerden que esa curva me representa el comportamiento del circuito en frecuencia, ¿sí? Y que nosotros vamos a hablar entonces, ya sabemos de que la frecuencia central, ¿no? Ya hemos mencionado bastante eso, la resonancia. Pues aquí ya la hemos definido bastante, ¿no? Cómo es que se calcula y cómo se obtiene, ¿sí? Entonces ahorita lo que nos interesa son estos señores de acá, cómo los calculamos. ¿Cómo los calculamos? Y que nosotros hablamos de algo que se llama, que eso también le podemos llamar la frecuencia de mitad de potencia, ¿sí? La frecuencia de mitad de potencia. Y que gracias a esa palabra, que frecuencia de mitad de potencia, nosotros ya sabíamos que, por ejemplo, en la curva azul, obteníamos estos valores de K, ¿no? Pero en la curva azul, y solo nos interesa la curva azul, la impedancia, nosotros sabemos que cuando evaluamos la función impedancia en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Esa impedancia va a tomar un valor de raíz de 2 sobre R. Pero entonces partamos del problema principal. ¿Cuál es el problema principal? Es que usted tiene un circuito en este dominio. Usted empezó con eso, un circuito en el dominio del tiempo, en el cual usted tiene un inductor, un condensador y un resistor. Y una función sinusoidal, y una función sinusoidal versus SDT, en el cual pues, usted conoce el omega de esa función, ¿no? O el omega es variable. Y usted va a empezar a variar este omega y mira cómo se comporta ese circuito en frecuencia. Pero entonces, para eso, el siguiente paso, recuerden, ¿cuál era? Es que nosotros nos vamos a trasladar a ese dominio que se llama el dominio
de J omega. Entonces aquí tenemos el dominio de J omega, donde aquí tenemos B sub S de J omega. Ese aquí pues va a ser J omega L, va a ser menos J sobre omega C, y la resistencia, y calculamos la función impedancia, ¿sí? Donde Z de J omega es igual a R más J, factorizándolo, omega L menos 1 sobre omega C. Pero que nosotros dijimos que para obtener esa curva azul, que nosotros estudiamos, nosotros partíamos era de un estudio de frecuencia, análisis de frecuencias, pero nosotros nos interesaba eso en el plano complejo, nosotros nos interesa ver eso en un plano real. Entonces tomamos la decisión de no estudiar esto como complejo, sino de estudiar la norma de eso, o sea, la magnitud de la impedancia, ¿sí? Y que esa magnitud de la impedancia iba a quitar la dependencia, ¿sí? Iba a quitar la dependencia de J, es decir, iba a desaparecer esto. ¿Por qué? Porque eso simplemente es R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado, y eso en raíz, ¿sí? Entonces la función en verde, ¿no? Bueno, sí, la función en verde es la que estamos graficando aquí, ¿no? La función en verde es Z omega, ¿sí? Ese que tenemos acá. La función en verde es esta que estamos graficando acá, ¿no? En función de omega, ¿sí? En función de omega. Entonces, y que bueno, también ya hablamos de la idea es que a partir de esas frecuencias centrales vamos también a redefinir nuestras variables, como es el ancho de banda. Entonces recuerden que ese espaciamiento de aquí hasta acá, que las definen las frecuencias de corte, ¿sí? Entonces tenemos el resaltador de siempre, ¿sí? Tenemos el resaltador de siempre, que ya conocíamos omega 0, que es la frecuencia central, recordemos otra vez los valores, omega 0, que es la frecuencia de resonancia, que también la llamamos la frecuencia central o la natural, que beta es el ancho de banda, sí, que beta es el ancho de banda, y que pues los omega C1 y omega C2 son las frecuencias de corte o de mitad de potencia, ¿sí? Las frecuencias de corte o las frecuencias de mitad de potencia. Entonces vamos a partir de esa información. Entonces lo que nos interesa es calcular estas frecuencias de corte, y que ojalá esas frecuencias de corte estén en función de nuestro problema inicial, que es, tenemos L, C y R. A partir de esos valores en el tiempo, obtengo esa información. Entonces ahora, ¿cómo obtenemos esto? Entonces partamos de lo siguiente. Entonces voy a evaluar la función Z omega en omega igual a la frecuencia de corte, ¿sí? Que va a ser igual a la frecuencia de corte. Entonces solo es coger esa función de acá, R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C, omega por C, evaluarlo, y eso es un medio, evaluar un omega C. Por conveniencia, ¿no? Porque aquí tengo omega por C, y para no confundirlo, el omega C lo voy a llamar de rapidez omega X, ¿sí? Simplemente para que no me quede el omega C aquí, no me quede como omega CC, y por escritura me quede más fácil. Entonces lo que estamos haciendo es, a esa función, ese valor de omega lo voy a reemplazar en el omega X, que es la misma omega C. Que no importa si es omega C1 o omega C2, porque va a tener el mismo valor, ¿no? No me importa si es omega C1 o omega C2, porque es el mismo valor. Puede ser cualquiera de los dos. Y que cuando yo evalúo esta función en este valor en omega C, yo ya sé que esa función va a tomar un valor que se llama raíz de 2 por R. Entonces esa función va a tomar un valor que se llama raíz de 2 sobre R. Entonces lo que voy a partir es, a partir de esa igualación, que voy a volver a copiar y pegar acá, a partir de esta igualación, ¿cierto? A partir de esta ecuación tengo que despejar omega X. A partir de esa ecuación tengo que empezar a despejar omega X. Entonces voy a empezar a hacer unos pasos rápidos, como le daré al cuadrado a ambos lados para quitar este radical. Entonces me va a quedar, perdón, R cuadrado más omega XL menos 1 sobre omega X por C, ¿sí? Al cuadrado. Ah, bueno, eso también igual al cuadrado, perdón. Y eso va a ser igual a 2 por R cuadrado. Siguiente paso. Paso ese señor para el otro lado. Entonces me va a quedar R cuadrado, que va a ser igual a ¿quién? Omega X por L menos 1 sobre omega X por C al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado.
Voy a quitar este cuadrado, sacando raíz cuadrada a ambos lados. Entonces me va a quedar R es igual a omega X, L es menos 1 sobre omega X por C. ¿Sí? Voy a reorganizar un poquito la ecuación para simplemente, bueno, aquí yo tendría R menos omega X por L más, perdón, más 1 sobre omega X por C igual a 0. Entonces, a partir de esta ecuación de acá, ¿sí? A partir de esta ecuación de acá, perdón, a partir de la ecuación de acá voy a despejar el problema. Pero entonces voy a hacer unos arreglos rápidos. Entonces voy a multiplicar por omega X para quitar ese omega X del denominador y si aparece, al multiplicar por omega X, aquí va a aparecer omega X al cuadrado, ¿sí? Voy a dejar ese omega X al cuadrado. Entonces, si yo hago un par de ajustes, como les mencioné, entonces no me interesa hacer toda esa matemática, vamos a obtener la siguiente ecuación, ¿sí? Vamos a obtener la siguiente ecuación, es decir, omega X al cuadrado menos R sobre L por omega X menos 1 sobre LC igual a 0, ¿sí? Igual a 0. Entonces, yo tengo que a partir de esa ecuación despejar omega X. Pregunta, ¿cómo se despeja este tipo de ecuación? Esa ecuación de aquí, ¿cómo se despeja? 2. Dos. Entonces, Dos. dos soluciones, ¿no? Dos soluciones, porque R y L y C son conocidos. Y pues recuerden que esto, ¿sí? Esto aquí es lo que dijo el compañero, es la forma de X cuadrado más BX más C igual a 0, donde X1 y 2, ¿cómo lo relacionamos? Menos B sobre 2A, ¿cierto? Menos B sobre 2A, más o menos, ¿cierto? Raíz de B cuadrado menos 4 veces A por C dividido entre 2A, ¿sí? Dividido entre 2A. Que es la solución formal, ¿no? Que esa es la solución formal. Es decir, la solución matemática. La solución matemática. Rápidamente, esto, omega x1, 2, que es el omega c, voy a hacer el despeje, o sea, el despeje, ya aquí lo tengo ordenado el despeje y con algunos arreglos, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Menos R sobre 2L, ¿sí? Más o menos R sobre 2L al cuadrado menos 1 sobre, perdón, más 1 sobre LC. ¿Ok? Más 1 sobre LC a la 1 media. Si ustedes hacen todas las operaciones con juicio, o sea, hacen el despeje, hacen algunas factorizaciones con juicio, van a llegar a eso, ¿sí? Sí van a llegar a eso. Lo que pasa es que, pues, para no meternos tanto en la solución, pues no nos interesa tanto esto, ¿sí? No nos interesa saber todos los pasos, ¿no? Ya sabemos que llegamos acá. Sin embargo, hay que tener, vamos a recordar un par de cositas. Dos soluciones. ¿Cuáles soluciones nos podrían dar normalmente una ecuación cuadrática? Yo les ayudo. Reales. Reales repetidas, por ejemplo. ¿Qué otras soluciones les pueden dar? Que ustedes recuerden de una cuadrática. Reales diferentes, complejas. Y compleja real. No recuerdo bien. Bueno. Para empezar, eso es un problema de una función real, ¿cierto? Entonces, soluciones complejas no me interesa ver acá. También, pues, reales, y recuerden que los reales pueden ser tanto positivos como negativos. Las frecuencias no son negativas. No son negativas. Entonces, toca hacer un pequeño arreglo acá en esta solución para evitar que nos salgan raíces negativas. Entonces, decir que la solución formal, por eso lo llaman la solución formal, lo que nos da matemáticamente, pues, lo que nos da matemáticamente no quiere decir que sea que cómo se interpreta eso en el circuito, pues lo debemos reinterpretar. Porque listo, eso es lo que nos dice matemáticamente, pero esa solución matemática tiene sentido en el mundo físico, entonces hay que tener mucho cuidado que, bueno, por ejemplo, yo sé que este término de acá puede provocar que hayan positivos y negativos, ¿sí? Pueden que provoquen positivos y negativos, ¿sí? Como aquí hay una suma, pues aquí esa raíz siempre va a ser positiva, ¿sí? Pero el problema es que como este número puede ser más grande que ese, entonces puede provocar raíces negativas. Entonces aquí vamos a enzampar el positivo de una vez. Y que el menos más, entonces lo vamos a poner es acá. Menos en naranja y más en morado. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando usted coloca la ecuación con solamente el menos, es decir, menos R sobre 2L más esto, usted está calculando omega C1, es decir, con el menos usted calcula omega C1, ¿sí? Porque la distancia más corta de acá, ¿sí?
Entonces menos, bla, 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 y lo demás, obtiene omega C1. Y con el más, obtiene omega C2, ¿sí? Entonces cuando se pone aquí R sobre doble positivo más esto, obtiene omega C2, ¿no? Obtiene omega C2. Entonces aquí tenemos, palabra más, palabra menos, la definición de las frecuencias de corte, cómo se calculan, ¿no? Cómo se obtienen, a partir de quién, de los parámetros R, L y C, y que esto es general, ¿no? Y que esto es general. Sí, esta es la forma general. ¿Por qué la forma general? ¿Sí? ¿Por qué la forma general? Porque eso va a funcionar si la curva es simétrica o no simétrica, ¿no? Esto funciona dependiendo si la curva es simétrica o no simétrica. Entonces, redefinamos un poquitico. Ya sé que las frecuencias de corte quedan en valores de los valores de R, L y C, ¿sí? Entonces, mira un momentico del beta, el ancho de banda. El ancho de banda de manera general dijimos que es omega C2 menos omega C1. Entonces, ¿qué sucede si yo resto omega C2 menos omega C1? Es decir, resto el R más 2L más esto, menos el menos R sobre R más esto. O sea, al final, si ustedes hacen eso con calmita, le va a dar que esto es R sobre L. R sobre L. Y eso de manera general también. ¿Sí? Sí, de manera general. Vamos a correr un poquitico la letra. De manera general. Entonces, pues ya sabemos que el beta inclusive está en función de quién. El beta inclusive está en función de los parámetros del circuito. De los parámetros del circuito. Y miren otra cosa también al mismo tiempo. Recordemos el Q sub 0 serie. El Q sub 0 serie estábamos diciendo que era la reactancia sobre R. Y en función del inductor, sí, en función del inductor, por ejemplo, tengo que decir omega 0L sobre R. ¿Y con qué fin hacemos esto? ¿Sí? ¿Por qué lo dejo en función del inductor? Porque es que miren que R sobre L me da beta. Entonces L sobre R es beta inverso. Y omega, entonces yo puedo decir que el Q sub 0 serie es igual a omega 0 sobre el beta, ¿sí? Omega 0 sobre beta. Entonces, eso de acá, esa información de acá, esa relación entre ellos, tiene bastantes cosas a tener en cuenta, cosas interesantes. Porque entonces, ¿qué me está diciendo acá? Dejando omega 0 único. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, qué pasa si aumenta beta? ¿Qué pasa si este número fijo y el denominador empieza a aumentar? ¿Esta división para dónde se da? ¿O qué va a pasar con Q? ¿Q aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces, a medida que yo agrando el ancho de banda, el ancho de banda, estoy provocando que el factor de calidad se haga pequeño. Y si el factor de calidad se hace pequeño, quiere decir que el circuito se va a volver de baja selectividad. Aquí estoy obteniendo baja selectividad. Y un circuito de baja selectividad, ¿qué va a provocar en la curva? Que la curva deje de ser simétrica. Entonces voy a perder la simetría de la curva. La curva va a perder la simetría. ¿Qué pasa con el caso contrario? ¿Qué pasa cuando beta se hace pequeñito? Si yo digo un número entre algo muy cercano a cero, pues va a ser muy grande. Entonces quiere decir que el Q sub 0 se va a aumentar. Y si el factor de calidad se aumenta, quiere decir que el circuito se vuelve de alta selectividad. Entonces, si beta se hace pequeño, estoy ganando simetría en la curva. Si beta se hace pequeño, estoy ganando simetría en la curva. Estoy ganando simetría en la curva. ¿Claro para todos? Con esto de acá, pues ya definimos prácticamente todo el circuito resonante de RLC serie. Ya con eso definimos todo el circuito resonante de RLC serie. Ya definimos los parámetros de diseño de nuestro circuito, es decir, frecuencia de resonancia, frecuencias de corte, ancho de banda y pues el factor de calidad. Y el factor de calidad. ¿Sí? Y el factor de calidad. Entonces, la próxima sesión, la próxima clase, lo que vamos a empezar a mirar es exactamente el mismo comportamiento, pero para el circuito RLC paralelo. Entonces, va a ser la misma filosofía. Vamos a hacer la misma filosofía. Vamos a estudiar la curva, el problema del tiempo, la curva que vamos a construir, la función, la curva. Vamos a hacer la misma evaluación, pero entonces simplemente ya sabemos que aquí nos vamos al resultado. Entonces, de una vez en el otro nos vamos a ir al resultado directamente, ¿sí? Entonces, para el paralelo nos vamos al resultado directamente. Ustedes pueden irlo comprobando igual
Es agarrar esa función, igualarla en el valor que se hace en frecuencia de corte, y vamos a obtener de una vez esto, los valores de las frecuencias de corte, y hacer estas redefiniciones, a ver si en el paralelo encontramos algunas cosas similares. ¿Sí? A ver si, por ejemplo, en el paralelo se sigue cumpliendo que el Q sub 0 sigue siendo omega 0 sobre beta. Vamos a ver si se sigue cumpliendo. O que por lo menos, o si las frecuencias de corte, también se definen igual como R sobre 2L más esto. O sea, si cambia un poquito. Entonces vamos a mirar cuál es la comparación entre los dos. Y empezamos a hacer un par de ejemplos de circuitos resonantes. Sí, entonces la próxima clase hablamos del paralelo, comparamos los dos, miramos el circuito, un ejemplo de circuitos resonantes y empezamos a hablar ya de filtros. Empezaríamos a hablar de filtros. Al menos definir un par de filtros.